Cuando el rugido del 288 GTO no logró llegar a las pistas, Enzo Ferrari ordenó crear su último deseo. Así nació el Ferrari F40, la última máquina aprobada personalmente por il Commendatore. Hoy veremos de frente la versión mejorada del Ferrari más puro, el Ferrari F40 LM, la obra maestra de Ferrari. Hoy nos regresamos a Italia, a Maranello, para hablar del Ferrari F40 y su versión de carreras, el F40 LM, para mí los Ferraris más puros. Quizá esta historia no es tan conocida, pero el origen de los F40 tiene en realidad sus primeras raíces en la categoría del Grupo B. Esta generalmente se relaciona para los rallies, y es cierto, pero el Grupo B había sido concebido también para coches deportivos, ofreciendo las mismas libertades en cuanto a diseño de sus contrapartes de rally. Ferrari quería gozar de las mieles del Grupo B. Visualizó ingresar tanto a los rallies como a los coches deportivos. Por su parte, empezó a desarrollar el proceso de homologación de más de 200 unidades del Ferrari 288 GTO. Esta homologación se concibió tanto para rallies, probablemente solo rallies de asfalto, y para las pistas. De hecho, fue así como otras marcas crearon coches que nunca llegaron a ver la categoría del Grupo B, como el Jaguar XJ220 y el Porsche 959. Hablemos brevemente del GTO para entender luego su siguiente etapa, la evolución, y así veremos cómo mutó al Ferrari F40 y su versión de carreras, el LM. Cuando el Grupo B fue abolido, un tema que debemos de tratar en un video aparte, Ferrari se quedó con todos estos chasis 288 GTO, los cuales se vendieron como pan caliente. Lo cierto es que Ferrari no bromeaba con su participación en el Grupo B. Aproximadamente en 1986 tomó 4 chasis del GTO y los modificó para crear una quimera. Era básicamente un coche de carreras. Este se conoció como el 288 GTO Evoluzione. Con un V8 de 650 caballos de fuerza, Twin Turbo, comparte mucha mecánica con el Ferrari F40. Nadie sabe decir exactamente cuál era el alcance total que Enzo quería darle a la Evoluzione, pero una buena apuesta sería pensar que quería regresar a Le Mans. Qué fantástico hubiera sido ver correr en la recta de Mulsanne y verlo correr en rallies de asfalto. Michele Alboreto, piloto de Ferrari en los 80s, nos muestra su propio GTO personalizado y nos explica cómo él, junto con René Arnoux, ayudaron a desarrollar y a probar el GTO. Nos menciona que a pesar que el 288 y el Testarossa nacieron el mismo año, el GTO es simplemente mejor con mejores prestaciones. Explica que tanto el F40 como el 288 GTO comparten muchos elementos del chasis, la estructura y el bloque del motor. Además, menciona que si se retirara la parte frontal y final del vehículo, ambos modelos presentan similitudes notables. El chasis es el mismo. El arreglo de los componentes del F40 como la caja de velocidades son directamente relacionados del GTO. En el F40 se modificó la suspensión para neumáticos más grandes por la potencia del nuevo V8. Habiendo comprendido el significado histórico de este unicornio italiano, el 288 GTO, hagamos una revisión del automóvil que fue creado para conmemorar el aniversario número 40 de la marca Ferrari y que fue el último modelo desarrollado bajo la supervisión de Enzo Ferrari. El F40 representa la culminación de visión de su fundador sobre el diseño automotriz de la compañía. Fruto de la ingeniería y la experiencia de Maranello acumulado en las pistas, el F40 era un coche de carreras para la calle.
Hablemos brevemente de sus prestaciones y luego de sus versiones para competición, porque hubo varias. Y es que las carreras son precisamente el origen de este Ferrari para uso diario. Lo que primero impresiona del F40 es su forma y la atención al detalle. Firmado por el mítico Pininfarina, este Ferrari era la última palabra en prestaciones y materiales especiales cuando fue presentado al público en 1987. El interior era, a mi parecer, minimalista, sumamente elegante. Los materiales eran especiales, todo en función de prestaciones como poco peso y alta resistencia. Por ejemplo, las puertas pesaban solo 1.5 kilogramos, gracias a todos los materiales de ingeniería utilizados en su construcción. Los materiales del interior eran incombustibles, es decir, ignífugos. El motor era el alma del F40 y, como dijimos, viene derivado del 288 GTO, un motor trasero longitudinal de 90 grados, un V8, 2.936 centímetros cúbicos, produciendo 470 caballos de fuerza a 7.000 RPM, doble árbol de levas, 4 válvulas por cilindro. El F40 usaba dos turbos IHI trabajando a 1.1 bar. Aquí podemos ver los intercoolers para cada turbo. Tengo entendido que estos estaban sincronizados de manera tal que no existía ese lag tan característico para los motores turbo. Era casi como manejar un coche atmosférico. Los neumáticos eran 245-40 ZR17 para los delanteros y 335-35 ZR17 para los traseros. Peso 1.100 kilogramos. La velocidad máxima del F40, 324 kilómetros por hora. No olvidemos que este es un coche para el uso diario. Tras analizar el rendimiento del coche, Enzo Ferrari reconsideró su planteamiento y asignó el desarrollo de una versión de carreras a Giuliano Michelotto, conocido por su trayectoria en el ámbito de competición. Esta empresa funcionó como uno de los brazos deportivos de la escudería Ferrari. Michelotto y Ferrari, de hecho, continuaron su relación profesional. Si recuerdan, esta empresa fue encargada, junto con Dallara, de desarrollar y construir el Ferrari 333 SP, unos años después, a inicios de los 90. Les dejo el video abajo en la descripción. Y así fue que nació el F40 LM. En 1989 se presentó el primer Ferrari F40 LM, y aunque la denominación LM indica Le Mans, este inicialmente no fue incluido en esta competencia. Su destino fue el campeonato IMSA de Norteamérica. Escogieron este campeonato pues era el único en el mundo en el que podía participar el F40. Hablemos un poco de las prestaciones. El LM tenía aproximadamente 750 caballos, comparado con los 470 del F40. La brida restrictora cambió de 38 a 45. Frenos Brembo, inyección electrónica Weber Marelli. El equipo encargado de gestionar este coche en este nuevo capítulo de Ferrari en América fue Ferrari France, un equipo que tenía larga relación competitiva con Ferrari en el pasado. El equipo era dirigido por Jan Sage. El LM realizó su debut en el Autódromo de Laguna Seca, bajo la conducción del piloto francés Jean Alesi, quien obtuvo el tercer puesto en la categoría GTO, siendo superado únicamente por dos chasis Audi 4 IMSA. Estos Audi eran all-wheel drive. Se consideró una buena actuación del LM, teniendo en cuenta que solo tenía tracción en las ruedas traseras. Esta carrera significó el debut de un programa del LM durante lo que restaba de la temporada 89. Y para la temporada 90 hubo retos que superar. La IMSA castigaba los motores V8 con turbo con lastre, algo que complicó el desempeño del F40 LM. Otro tema importante era que Ferrari France tuvo que aprender a gestionar el comportamiento de las llantas con el asfalto americano. Era un comportamiento diferente al experimentado en Europa. El F40 LM calzaba Pirellis inicialmente, luego migraron al Goodyear durante la temporada 90. Comparemos el F40 LM con su versión estándar. Esta sufrió varios cambios: carrocería más agresiva, aerodinámica optimizada,
frenos Brembo de mayor diámetro, interior reducido al mínimo y un motor V8 biturbo profundamente revisado. Mientras el F40 de calle rondaba los 478 caballos de fuerza, el LM entregaba más de 700. En una entrevista a Jean Alesi una vez se le escapó mencionar que más de 760 caballos sin restricciones. Era brutal, apenas 1050 kilos y de 0 a 100 en 3.1 segundos, un verdadero misil. Michelotto fabricó alrededor de 19 LM auténticos y, debido a la demanda de coleccionistas, Ferrari continuó produciendo más unidades bajo la denominación Competizione. Estos eran coches con las mismas prestaciones que el LM, pero muchas veces no terminaron compitiendo, sino más bien fueron exhibidos en museos. Con el tiempo llegarían dos evoluciones más, el F40 GT, adaptado al campeonato italiano de competición, con unos 560 caballos de potencia, una versión un tanto más básica que el LM. Esta versión ganó el campeonato italiano con el piloto Vittorio Colombo. Y la siguiente versión, la más potente, fue la F40 GTE. Esta es la más extrema. La parte técnica para la GTE, bueno, ahora el bloque F120 creció de 3.5 litros en la temporada 95 a 3.6 en la temporada 97. 810 caballos de fuerza. Hubo cambios en el coche y ahora era capaz de alcanzar velocidades de hasta 375 o 380 km por hora. Como era de esperarse, el coche contaba con capacidad de frenado para controlar estas velocidades gracias a un sistema de frenos Ferrari Brembo mejorado. La gestión tuvo también mejoras, incluyendo una CPU Bosch, un programador BM3000 y una computadora de adquisición de datos Darab. En esta versión se cambió la forma de las luces frontales. Ahora era una sola, más grande. Yo incluso también vi en las carreras de las IMSA soluciones similares para la variante LM, donde supongo que por reducción de peso colocaban cubiertas en vez de luces. Para la versión LM y GT, si observan, el alerón tenía diferentes posiciones. Y para la versión GTE, más o menos a la altura de la rueda, se ubicaba un cuarto conducto NACA que hace distintivo a los chasis GTE fácilmente. En Europa, los LM y los GTE compitieron en el campeonato de la BPR allá por mediados de los 90. De hecho, aquí el F40 GTE luchó y en ocasiones ganó a un coche que ya analizamos en el canal, el McLaren GTR. Para entonces, el F40 ya llevaba en sus espaldas casi una década de competencia. El McLaren F1 GTR asomaba las narices como el camino a seguir, y para finales del 96, Porsche ingresaba a la serie y presentaba su nuevo GT1 en la BPR, marcando para mí el inicio de una era diferente, donde el Ferrari F40, el McLaren F1 GTR se estaban quedando pequeños. Si bien el F40 era una flecha afilada, no era perfecto. Quizá tenía dos talones de Aquiles en su versión de competición. Uno por el sediento V8 que lo obligaba a tener que repostar en pits en ocasiones más de lo deseado. Y por otro lado, cuando corrían en lluvia, la potencia era en ocasiones incontrolable. En Le Mans, recordemos que a finales de los 80 los grupos C estaban dominando las pistas, sin embargo hubo varios chasis que compitieron en la carrera. Por ejemplo, uno de mis favoritos es el chasis de patrocinio Pilot. Su debut se produjo meses antes en el trazado de Paul Ricard y más tarde sería gestionado por el equipo Aldix Racing, con el que alcanzaría un respetable 12º lugar en la clasificación general de las 24 horas de Le Mans. Otro coche importante para mí es un caso curioso, el chasis 80730. Este fue un F40 de uso de calle normal, preparado directamente por el equipo japonés Taizan en el 94 para el All Japan GT Championship. Más adelante en esa temporada sería actualizado a especificaciones Michelotto. Hablo del Ferrari F40 Taizan Star Kart número 40 y que ganó los 300 kilómetros en Mine. ¿Por qué es especial para mí? Bueno, resulta que yo armo y colecciono coches a escala, así que tomé un kit Fujimi de un Ferrari F40 Taizan Star Kart número 40 e hice una conversión. Lo pasé a versión LM, instalé un spoiler delantero, alerón trasero como los LM, también coloqué una red en la ventana del piloto como lo manda el reglamento de la IMSA GTO de finales de los 90. Todos los accesorios para la conversión fueron fabricados en impresoras 3D. La idea era tratar de reproducir en lo posible el primer LM que corrió y que condujo mi piloto favorito, Jean Alesi. Para mí el F40 LM y versiones siempre han sido el Ferrari más puro, el más honesto, el más visceral.
Cada vez que veo fotos de un GTO o un F40 LM, dudo cuál es el que me gusta más. Y con el más profundo respeto, tal vez, solo tal vez, Enzo y el Commendatore nos escuchen en algún garaje eterno, donde los motores no se apagan. Ojalá sepa que aquí en nuestro tiempo todavía seguimos admirando su legado y todavía seguimos soñando con el sonido de un V8 que no pide permiso para existir. Pero bueno, equipo, dejemos este viaje aquí. Gracias por acompañarme en otra vuelta más a la pista. La música de fondo va a ir bajando de volumen y los dejo con Jack Lafitte, manejando un Ferrari F40 LM a fondo. Disfrútenlo y hasta la próxima. Speedlab 27, cambio y fuera.